momento que usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Entonces, tenemos una ciudadanía celestial y tenemos una ciudadanía que aquí todos compartimos, que es la ciudadanía costarricense, ¿verdad? Todos en este momento estamos en Desamparados de Alajuela, estamos en Costa Rica, ¿verdad? Y esa es nuestra ciudadanía también. Filipenses 3:20, ¿cuántos andan Biblia? Porque estamos en el mes de la Biblia, ¿verdad? Y tenemos que sacar nuestras Biblias. Por aquí yo ando la mía, antes la fui a traer. Y vamos a leer Filipenses 3:20. Por aquí arriba también está en la pantalla. Y dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos ardientemente al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes se sienten identificados con el reino de los cielos? Amén. Bueno, yo me siento identificado con el reino de los cielos, ¿verdad? Me encanta cada vez que doña Olga hace referencia a Dios y habla de papá, ¿verdad? Porque es ese sentido de pertenencia, de paternidad, ¿verdad? Y así es, Él es nuestro papá. Y yo me siento ciudadano del reino de papá. Amén. Y después, 2 Corintios 10, del 3 al 4, nos habla también de que hay una ciudadanía terrenal. Dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos las batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino tienen el poder divino para derribar fortalezas. Amén. Y bueno, si usted no se ha dado cuenta que está en un mundo terrenal, también vuélvase al de la par y lo pellizca así en el brazo para que vea cómo se da cuenta que también estamos aquí, ¿verdad? Que tenemos una ciudadanía terrenal, que tenemos que alimentarnos, que tenemos que dormir, que tenemos que hacer ejercicio, que tenemos que invertir en nuestro cuerpo. Entonces, ser ciudadanos celestiales y ser ciudadanos de nuestro país nos implica también ciertas responsabilidades como ciudadanos. Y de eso es lo que a mí me corresponde venir a hablarles hoy, de las responsabilidades que tenemos como ciudadanos celestiales y ciudadanos de Costa Rica. ¿De acuerdo? Vamos a leer Génesis 1:26 también, sí. Les voy a dar un ratito para que puedan buscarlo. Génesis 1, está al puro inicio. ¿Lo tienen? Amén. Dice así, Génesis 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo lo animal que se arrastra sobre nuestra tierra. ¿Qué es lo importante para nosotros aquí hoy en esta mañana de este versículo? Que Dios nos hizo para señorear, nos hizo administradores desde un inicio de la creación, para que fuéramos administradores, en este caso de los animales. Así es. Entonces, uno de los propósitos con el que el Señor nos formó, que todo sea para su gloria y su honra, ¿verdad? Que hoy usted y yo podemos estar aquí formados por papá, era que nosotros administráramos, fuéramos administradores de su creación. Y eso, a pesar de los años, aunque está en Génesis, no ha cambiado. Nosotros somos quienes administramos la creación del Señor. Y por esa razón es que ¿quién es los únicos que tenemos intelecto, verdad? Nosotros amamos muchísimo a nuestros animalitos, pero los únicos a los que Dios le dio la capacidad de tener el intelecto, y parte de esto es para el don de la administración, fue a los seres humanos. ¿De acuerdo? Esto nos lleva a relacionarlo con, vamos a ver qué cara hacen cuando yo lo digo, con la política, ¿verdad? Que por lo general cuando alguien habla de la política todos dicen: ay no, qué pereza, ¿verdad? O hasta mala cara. Pero eso es porque nos han mal enseñado, ¿verdad? Eso nos lleva a relacionarlo con la política, porque ¿qué es la política? La administración del Estado, básicamente, ¿verdad? Pero bueno, hay diferentes formas de definir la política, y a mí me gustaría que algunos de ustedes puedan decirme ¿qué creen ustedes que es política? O para ustedes, ¿qué significa política? Yo tengo aquí como unas 5 definiciones que encontré, pero me gustaría escucharles a ustedes. ¿Qué es para ustedes la política? Pega un grito, levanten la mano y les doy el micrófono. A todos, ¿quiénes? No solo a Héctor.
¿Qué es la política, Kenneth? ¿Cómo no? La política. Sí, la administración de una nación, pueblo. Bueno, Kenneth me está copiando, me está haciendo trampa en el examen. ¿Qué más? Johan, dice por aquí. Son los debates de una opinión entre otras. O sea, Que entre dos personas debatan sobre algo, dice. ¿Qué más es la política? Fernando tiene cara de saber qué es la política. Vamos a preguntarle a Fernando. ¿Qué es la política para Fer? Bueno, yo pienso que la política es el resultado del conjunto de algunas personas en bienestar o sacar adelante una nación. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentarme qué es la política? Robert, ¿quiere comentarnos qué es la política? Yo creo que la resumo un servicio al pueblo, al país, incondicional. Bueno, buenísimo. Bueno, ahí ya tuvimos. ¿Minor quiere? Vamos a ver qué dice Minor. La política es para mí la discusión de temas sensibles que afectan a todo un país. Buenísimo, muchas gracias. Vamos a ver, David, por allá, el último, que de aquí atrás me hizo caminar hasta atrás. Es como la organización como de los seres humanos, pero en sí como basándose en el gobierno, más o menos. Bueno, buenísimo, todo eso está muy bien. Pueden darse un aplauso a ustedes mismos. Ya me salí de la cámara y ahora me van a regañar porque me salí de la cámara. Pero bueno, yo aquí tengo varias también, ¿verdad? Que se relacionan con las que dijeron ustedes. Minor dijo algo muy importante que ahorita más adelante lo voy a utilizar, ¿verdad? Bueno, si estudiamos la etimología de la palabra política, ¿verdad? De dónde viene, significa asuntos de la polis. ¿Alguien sabe qué es la polis? La ciudad. Exactamente, esa es la definición más fácil que uno se encuentra en la mayoría de lugares, ¿verdad? Los asuntos de la polis. Pero bueno, también es el conjunto de relaciones derivadas de la interacción de los seres humanos como consecuencia de vivir en sociedad, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros como seres individuales pertenecemos a una sociedad. Entonces, aunque queramos aislarnos, está bien difícil aislarnos, ¿verdad? Aunque usted se vaya a vivir allá en la montaña, ¿verdad? Pueden decirlo los diputados que anduvieron allá en Cruzitas y en Upala y en todos esos lados, ¿verdad? A donde usted vaya en este país hay sociedad, ¿verdad? Incluso en las áreas indígenas hay sociedad, también ellos son sociedad. Son acciones humanas que se refieren a las cosas del Estado, ¿verdad? Y es la forma de mediar entre conflictos que van sucediendo entre las personas que integramos una determinada comunidad. También es el ejercicio del poder. Minor decía algo muy importante y es que toman decisiones que nos afectan ¿a quiénes? A todos. ¿Ustedes han escuchado a alguien decir que a él no le importa la política? Yo sí, un montón. Más usted se monta en el bus. Yo escuché a un vecino que decía, yo tengo 30 y no sé cuántos años de no votar. Y a mí se me partía el corazón, ¿verdad? Porque eso no es asunto mío. Y yo hoy me corresponde decirles que no es así. Que la política tiene un carácter vinculante. ¿Alguien sabe qué significa ser de carácter vinculante? Que nos afecta a todos por igual. Las decisiones, cada uno de los votos que tomen doña Olga y doña Rosalia en el Parlamento, no nos afectan solo a nosotros que estamos aquí, que ellas vinieron a compartir con nosotros. No afecta solo a los alajuelenses, no afecta solo a los de Limón, nos afecta a todos. Entonces la política es vinculante para todos y es responsabilidad de todo y de cada uno de nosotros. Ahora, muchas veces nos enseñan la política mal enseñada y vamos a ir viendo de qué forma usted y yo, como hijos de Dios, que entendemos que tenemos una doble ciudadanía y que somos administradores, podemos formar parte de la política y ser activos en la sociedad de nuestro país. ¿De acuerdo? Entonces, antes les decía que la forma en que se gobierna nuestro país, ¿verdad? Es a través del Estado. ¿Alguien sabe qué es el Estado? ¿Cuáles son los tres componentes principales del Estado? Antes la pastora lo mencionó por ahí. Tenía que traerme unos popis para motivarlos a levantar la mano y contestar. ¿Cuáles son los tres poderes de la República? ¿Alguien ha escuchado hablar de los tres poderes de la República? David, grítalo desde atrás.
el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, decía David desde allá atrás. Y así es, esa es la forma en la que se gobierna nuestro país, con 3 poderes de la República que son independientes entre sí. Esto gracias al régimen democrático que tenemos, ¿verdad? Pero un Estado puede ser administrado desde otros regímenes, ¿verdad? Que no son tan provechosos, ¿verdad? Que no le dan el poder al pueblo como el privilegio que tenemos nosotros acá en Costa Rica de vivir en un régimen democrático, y que usted y yo tenemos que estar orgullosos y agradecerle mucho a Dios por eso. Entonces el Estado vela por la administración de la nación, del país, de la sociedad, ¿verdad? ¿A través de qué? Bueno, de la máxima ley que hay aquí en nuestro país, que ¿cómo se llama? Constitución política, ¿verdad? Y les decía que tenemos 3 poderes de la República, que los 3 son importantísimos. El primer poder de la República es el poder legislativo, conformado por ¿cuántos diputados? 57 diputados de la República. Imagínense, hoy tenemos a 2 aquí, nos faltan 55. Pero no, ¿verdad? Es un privilegio más bien tenerlas por acá, es un honor. Imagínense, 57 personas que estaban en el propósito de Dios para llegar a una curul y tomar decisiones por usted y por mí, ¿verdad? Y yo me siento contentísimo, honradísimo cuando me doy cuenta de que en el parlamento de nuestro país yo tengo a alguien que representa mis valores y mis principios. Cuando encuentro identidad en alguien que está votando, y cada vez que votan yo digo, bueno, ese es mi voto también, ahí con el de él va mi voto también. Luego tenemos el poder ejecutivo, que está conformado por el presidente de la República, ¿verdad? Que actualmente es don Rodrigo Chávez, por 2 vicepresidentes, que serían Stefan Brunner y Mari Munive. ¿Los conocen ya? Bueno, tal vez los que ven noticias sí los conocen, hay otros que no ven noticias, y ahí a lo largo de los 4 años, ¿verdad? Vamos a ir conociéndolos a cada uno de ellos. Ellos son la cabeza del poder ejecutivo, y aparte de eso los acompaña un gabinete de ministros que son jerarcas en cada uno de los ministerios en las diferentes áreas que hay. Que bueno, podríamos hablar de muchísimos y tal vez ya conozcan algunos. Luis Amador en el MOB, Jocelyn Chacón en el Ministerio de Salud. Bueno, hasta el día de ayer Álvaro Ramos, presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad? Y bueno, no Acosta, el Ministerio de Hacienda, muchísimos que también forman parte de la administración de esta nación. Y después está el poder judicial. ¿Cuál es la función del poder judicial? Último, pero no menos importante. Toda la parte judicial, vale la redundancia, ¿verdad? Toda la parte legal, toda la parte delictiva, toda la parte de las investigaciones cuando algo no está de acuerdo a la Constitución y a las leyes de nuestro país. Y el poder judicial está conformado por 22 magistrados. ¿Cuántos saben que nuestro poder judicial tiene 4 salas? Así se llaman. Sala, bueno, primera, segunda, tercera y la sala cuarta, que probablemente solo conozcan la cuarta, porque cada vez que hay un problema en nuestro país y no se soluciona, la solución más fácil es un salacuartazo. ¿Han escuchado eso? Sí. Bueno, forma parte del poder judicial, ¿verdad? Son 22 magistrados, 5 en la primera, 5 en la segunda, 5 en la tercera y 7 magistrados en la sala cuarta, que se llama Sala Constitucional. Le hemos puesto sala cuarta, pero realmente su nombre es Sala Constitucional. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Todos me siguen? Bueno, si tienen preguntas pueden levantar la mano y yo se las aclaro. Ahora, ya que sabemos que formamos parte de una ciudadanía, que sabemos que somos administradores, que sabemos que la política nos es vinculante a todos nosotros, que sabemos en cierta forma cómo se administra nuestra nación, ¿qué podemos hacer usted y yo como cristianos? ¿Cuáles son nuestros deberes? ¿Cuáles son nuestras oportunidades para incluirnos a cada una de estas cosas? Y eso es justamente lo que vamos a ver a través de varios puntos.
Y lo primero que les voy a pedir es que leamos Romanos 13 del 1 al 7. Les voy a pedir que me sigan. Vamos a darle chance para que lo busquen. Romanos 13 del 1 al 7, correcto. Grita cuando lo tiene, grita amén. Héctor está estrenando Biblia de Grace Store, así que los invito también a los que no tienen Biblia a pasar por Grace Store, apoyar nuestro ministerio juvenil y comprar Biblias allá atrás por donde está David. ¿Lo tienen? Sí, amén. Dice, todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios, por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación sobre ellos mismos. Porque los gobernantes no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás aprobación, pues la autoridad está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces sí debes temer, porque no lleva la espada en mano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Qué piensan de ese versículo? Pues que tenemos que someternos a la autoridad, ahí mismo lo dice, ¿verdad? Y me encanta la parte que dice que la autoridad está al servicio de ¿quién? De Dios, no al servicio de los intereses de nadie, no al servicio de unos cuantos, no por intenciones personales, no a un partido como decían antes, sino al servicio de Dios. Y es Dios quien les ha dado la autoridad para estar ahí en esos lugares desde donde la ejercen. Amén. Entonces, lo primero que debemos hacer como cristianos, someternos a las autoridades que tenemos en nuestro país. Amén. Segundo, tal vez han escuchado una frase que es una frase bíblica, ¿verdad? Y se vuelve una frase cotidiana: dar al César lo que es del César. ¿Cuántos la han escuchado? Muchas veces la usamos mal usada, pero bueno, sí la hemos escuchado, ¿verdad? Y les voy a leer para ustedes Marcos 12, 14 al 17. Y dice: viniendo ellos le dijeron, maestro, sabemos que eres un hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos le trajeron la moneda y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Ustedes creen que le agrada a Dios un cristiano que tenga deudas millonarias en la municipalidad? No, este versículo dice lo contrario. ¿Ustedes creen que le agrada a Dios a alguien, un cristiano que tiene un montón de partes y cree que no son su responsabilidad? No, tampoco. Hay que darle a la administración lo que es de la administración. Aquí lo hace a través de César, ¿verdad? Que era uno de los gobernadores en aquel entonces. Y así sigue siendo en la actualidad. Usted y yo tenemos responsabilidades con nuestra municipalidad y con nuestro gobierno, porque nos recogen la basura, porque nos limpian las alcantarillas, y eso es parte de las responsabilidades que usted y yo tenemos. Si usted cree que no es con usted, quiero contarle que está equivocado.
¿verdad? Y que ya leímos Marcos 12, y que sí es responsabilidad de cada uno de nosotros darle al Estado lo que por ley corresponde también. Llevamos dos: dar al César lo que es del César, que la acabamos de ver, y someternos a la autoridad. Y aquí venimos con una que se pueden poner un check en la lista, porque hoy la aplicamos y espero que cada uno de ustedes la sigan aplicando en sus hogares, ¿verdad? Y yo me siento muy honrado también porque la presencia de los invitados el día de hoy es gracias a muchísimas oraciones que tuve, ¿verdad? Por nuestro país, por nuestra provincia, ¿verdad? Y Dios me puso en el camino con los señores diputados y con Raymond. Y vamos a buscar 1 Timoteo 2, del 1 al 2. Primera de Timoteo 2, del 1 al 2. Me avisan cuando lo tienen, gritan amén. ¿Amén o no amén? Vamos a pedir la luz y nos hace el favor de leernos el versículo desde aquí donde está sentada. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Por quiénes hay que orar? Dice el pasaje. Por todos los hombres y reyes. Los reyes representan administración, ellos eran quienes gobernaban. Esa es una forma de gobierno, es una forma de política que hay en nuestra palabra, y ahorita la vamos a ir viendo más adelante. Pero orar es responsabilidad del cristiano, orar por nuestras autoridades es responsabilidad de cada uno de nosotros. Jeremías 29:7 dice también: y procurad la paz de la ciudad, la cual os hice desterrar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz también. Qué bonito ese pasaje, ¿verdad? Si Costa Rica está en paz, nosotros tenemos paz también. 3 llevamos: someternos a la autoridad, dar al César lo que es del César y orar por nuestros gobernantes. La cuarta es una que realizamos más o menos cada 2 años en nuestro país, debido al sistema democrático en el que estamos. Cada 4 años para elecciones presidenciales y cada 4 años para elecciones municipales, nosotros nos acercamos a las urnas en las escuelas pacíficamente, contentamente. Es una fiesta electoral, es hermoso. Bueno, a mí me encanta cuando hay elecciones, ¿verdad? Porque aparte de que es nuestra responsabilidad y hay que orar por lo que vaya a pasar en ellas, también es donde usted va a representar ese carácter vinculante que nos compete a todos. Es ahí donde usted lo representa, en el ejercicio del voto. Y nosotros vivimos en una democracia que es representativa también, ¿verdad? No podemos estar todos los millones de habitantes de nuestro país en la Asamblea Legislativa, no entraríamos, ¿verdad? Aunque es un edificio hermoso, no entraríamos, ¿verdad? Sino que hay 57 que nosotros elegimos en caso del Poder Legislativo, y hay un gabinete de ministros que elegimos también a través del presidente y de los vicepresidentes de la República. Votar es un derecho, votar es un privilegio, pero votar también es un deber, y votar también debe ser una obligación para nosotros. Es la forma en la que nosotros expresamos lo que pensamos, es la forma en la que nos sentimos identificados, es la forma en la que usted representa ahí a través de ese voto sus valores, sus pensamientos, sus ideologías, lo que lo hace sentir identificado, lo que usted cree que es lo mejor para este país. Es a través del voto, por eso es tan importante y por eso debemos hacer práctica de nosotros como cristianos el ejercicio del voto. Es la forma también en la que nosotros les damos la autoridad a ellos en el régimen en el que nosotros vivimos, que es el régimen democrático, que es la democracia, también es el poder en las manos del pueblo. Se lo transferimos a ellos por medio de lo que es el voto, ¿verdad? Que son los 57 representantes de todo el país.
Hay algunos puntos que como cristianos usted y yo deberíamos tomar en cuenta antes de hacer el ejercicio del voto, ¿verdad? Bueno, tristemente hay muchísimas personas que votan sin pensar, ¿verdad? Hay muchísimas personas que votan a ciegas. La vez pasada acompañé a mi tía a hacer el ejercicio del voto en unas elecciones y fue sin sus anteojos y ella me decía, yo sabía que tenía que votar por una bandera roja, pero no sé por cuál voté. Dice, porque habían tantas banderas rojas, ¿verdad? Que la primera que encontré roja fue la que marqué, porque iba sin sus anteojos, ¿verdad? No sabemos realmente si pudo votar de la manera que quería. Pero algo así es cuando usted va a votar sin haberse informado, cuando usted va a votar sin haberle consultado a Dios, sin haber pasado las propuestas, sin haber estudiado a la persona a través de la palabra del Señor, de las escrituras, de la Biblia, ¿verdad? Y estos son varios puntos que ahí los vamos a ir viendo ahorita en la pantalla y no vamos a leerlos todos. Sin embargo, si quiero mencionarlos, podemos irlos leyendo juntos y dejarles el pasaje para que usted lo apunte en una esquinita de su cuaderno, para que usted lo apunte, y esa es su tarea cada vez que usted tenga que hacer un ejercicio del voto, ya sea a nivel nacional, ya sea a nivel local o ya sea en cualquier situación que usted tenga que hacer ejercicio del voto de manera democrática. Usted pueda pensar primero en esto, y el primero es el temor, pero no el temor de miedo, sino el temor a Dios que deben de tener cada uno de nuestros gobernantes. Siguiente. Principios éticos y morales. El Salmo 33:12 dice, dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. ¿Cuántos lo creen? Dichosos nosotros, porque el Señor es nuestro Dios, ¿verdad? Siguiente. Debe tener una vida familiar ejemplar. En Timoteo, cuando se habla de los atestados que debería tener un servidor, ¿verdad? Un servidor de la iglesia, menciona sobre esto, que sepa gobernar siempre su propia casa y educar a sus hijos con autoridad y en pleno equilibrio. Pues ¿quién sabe gobernar su propia casa? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? Después dice, administra sabia y transparentemente el dinero. Primera Timoteo 6:10 nos habla, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Luego los frutos, ¿verdad? Todos nosotros sabemos que Lucas habla de que por los frutos los conoceréis, dice, ¿verdad? La persona por la que usted ejerza el voto debe ser una persona que dé frutos. Respeto a las autoridades, ¿verdad? Porque si se va a convertir en una autoridad y nunca respetó a las autoridades, hay algo en el orden que no calza, ¿verdad? Y Romanos 13:1 dice, todos deben acatar la autoridad que preside, pues toda autoridad procede de Dios y las autoridades que existen han sido establecidas. Después, antes les hablaba de la información, y el séptimo punto por el que usted debería pensar antes de ir a ejercer su voto es por el plan de gobierno. Lucas 14:28 dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, no se sentará primero a calcular los gastos y comprobar si tiene bastantes recursos para terminarla. Está bien, si tenemos a alguien, algún candidato, alguien que quiere llegar a un puesto de autoridad, debe tener un plan de gobierno, debe saber qué va a llegar a hacer, ¿verdad? Esta semana me acordé en campaña caminando con Olga por las calles, que Olga siempre me decía una y otra vez, el emprendedurismo va a ser mi bandera. Y esta semana presentó un proyecto para hacer el día de la empresa, así es, ¿verdad, Olga? El día de la empresa, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, se cumplieron los planes que Olga tenía preparados, ¿verdad? Ella fue y levantó la bandera de cada uno de los emprendedores, de cada una de las empresas, ¿verdad? Y eso es otra de las cosas que debemos de estudiar antes de ejercer nuestro voto, por cualquier persona que sea, que tenga realmente un plan, que usted lo estudie y que sea factible, que sea lo mejor para nuestro país. Después, que sea una persona de palabra. Eclesiastés 5:4-5 nos dice, cumple lo que prometes, pues vale más no prometer que prometer y no cumplir. Y la última, en el caso principalmente del poder ejecutivo, ¿verdad? De quienes acompañan también a los diputados, el equipo. Salmos 1:1 dice, dichoso quien no sigue el consejo de los malvados, ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en compañía de los necios se sienta. Las autoridades de nuestro país necesitan consejeros, necesitan asesores como Raymond,
El presidente necesita ministros que también estén de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esos eran unos rápidos que no quería dejarlos pasar, ¿verdad? Pero tampoco me da tiempo de buscar con ustedes todos los versículos, ¿verdad? Pero ahí ya tienen una lista de 9 puntos que usted debería considerar antes de votar, ¿verdad? Usted como cristiano, ojalá se tome su tiempo de leer los planes, de consultarle a Dios qué es lo que realmente tú quieres para nuestro país. Y lo más importante, que de una o de otra manera se ejerza el derecho al voto. Y el último de los puntos que me gustaría tocar en esta mañana, pero no menos importante, y es la forma en la que usted y yo podemos involucrarnos, es la forma en la que usted y yo podemos empezar a trascender en esta nación, ¿verdad? Y es la participación ciudadana. ¿Qué es la participación ciudadana? Cuando usted se involucra en las cosas del Estado, cuando usted se involucra en las cosas de la administración. El traje que la pastora anda puesto hoy como iglesia, estar celebrando las celebraciones patrias, eso es parte de participación ciudadana también, eso es parte de involucrarnos en los asuntos de nuestro país. El tener hoy aquí una palabra que haga referencia a los asuntos de nuestro país, eso, por ahí empieza la participación ciudadana. Por algunos de ustedes que han formado parte de las juntas educativas de las escuelas de sus hijos, eso es participación ciudadana. Por algunos de ustedes que han trabajado por la comunidad, eso es participación ciudadana. Por doña Ruth, que presta su casa al servicio para recibir niños y darles de la palabra de Dios, también darles comida cuando muchas veces no tienen, eso es participación ciudadana. Y así cada uno de ustedes y yo podemos formar parte de la administración de nuestro país, podemos formar parte de la política de nuestro país a través de la participación ciudadana en una y otra cosa. Porque lo que el Señor nos ha dado a nosotros no es para guardárnoslo a nosotros, es para compartirlo a los demás. Y nosotros que somos llamados hijos de Dios, tenemos dones de administración y debemos ponerlos al servicio de los demás también. Dice Mateo 28, pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora que preguntábamos por la política, no recuerdo si era Roberto el que decía que es un servicio. Eso es un servicio. Cada una de esas cosas que usted hace es un servicio. Y yo les quiero contar algo también. La política es una forma de establecer el reino de los cielos en este reino terrenal. Es una forma de trascender, es una forma de llevar la palabra de Dios a quienes todavía no la tienen, a quienes todavía no la conocen. Hay 7 áreas, ¿verdad?, que estudiosos de la palabra, es una cosmovisión, ¿verdad?, una creencia de que hay 7 esferas de la sociedad, ¿verdad?, que nuestra sociedad se compone de 7 esferas. Nosotros formamos parte de una de ellas, que pues es el ejercicio de lo que estamos haciendo hoy aquí, ¿verdad?, que es la religión, que es la práctica de la actividad religiosa, ¿verdad?, que hacemos aquí cada uno de los domingos en la mañana, que somos una organización de carácter religioso, que profesamos el nombre de Jesucristo, pero eso no significa que la única esfera de la sociedad a la que deberíamos involucrarnos sea la religión. Hay muchas otras en donde yo sé que Dios quiere tenerlos a cada uno de ustedes, y antes también lo mencionaba la pastora mientras oraba. Se las voy a mencionar. Dice 7 esferas de la sociedad. La esfera número 1, de la que todos formamos parte también, la familia. ¿Cuál es el núcleo central de nuestra sociedad? La familia. Las familias son el núcleo central de nuestra sociedad. Es la sociedad más pequeñita en la que cada uno de nosotros formamos parte. Las personas con las que usted convive en su hogar, o bueno, ya cuando más adelante, ¿verdad?, las personas con las que usted más se relaciona, con las que tiene carácter sanguíneo, porque ya se me olvidó cómo iba a decir. Luego, la parte económica. ¿Cuántos aquí son empresarios? Bueno, por allá está Leo también, Leo Calvo, ¿verdad? Yo sé que hay algunos de ustedes que trabajan desde la parte empresarial. Esa es una de las esferas sociales, es una de las esferas de la sociedad desde la que podemos actuar, desde las que podemos cambiar lo que pasa en nuestro país. Gobierno, que es el eslabón en el que están nuestros señores diputados, que también, así como Raymond decía, las promesas de Dios existen. Hoy por hoy estamos nosotros aquí, mañana podríamos estar también formando parte de la administración de nuestro país. Amén.
Luego dice educación, qué importante para las nuevas generaciones. Antes Olga lo mencionaba también. La educación es otra de las esferas de nuestra sociedad. Desde que estamos pequeñitos, lo que nos van enseñando, lo que nos vamos formando. Costa Rica es líder en educación en la región en la que está, ¿cierto? ¿Verdad? Y tenemos que seguir esforzándonos por mejorar y mejorar más nuestro sistema educativo. ¿Cuántos aquí? Bueno, Senia, que fue docente durante tantos años. Evelyn también, ¿verdad? Evelyn, que también esa es su profesión. Desde ahí también pueden transformar la sociedad en que vivimos. Luego está la parte de los medios de comunicación. Y para concluir, la parte celebración, ¿verdad? Que podríamos incluir la parte cultural y todo esto que también estamos haciendo hoy, la pastora con ese vestido hermosísimo de los colores de nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo decirles hoy en esta mañana? Yo me ponía a pensar, un estado se rige por un régimen, les decía antes, ¿verdad? Y en nuestra palabra, en el Antiguo Testamento, prevalecían las monarquías, que por cierto hace poquito falleció la reina Isabel, entonces me imagino que todos están muy pendientes de la monarquía, ¿verdad? Pero sí, de los reyes, así era. Yo no sé si recuerdan al rey David, al rey Saúl, ¿recuerdan? Sí, ellos eran políticos también, ellos tenían la administración del estado. Y de la misma forma, después en el Nuevo Testamento, yo no sé si recuerdan, cuando iban a crucificar a nuestro Señor Jesucristo, que hay una parte muy interesante, que unos lo mandaban para donde Herodes y Herodes lo mandaba para donde Pilato y Pilato lo volvía a mandar para donde Herodes. ¿Quiénes eran Herodes y Pilatos? Eran gobernadores también, era política. Entonces nuestra escritura, lo que creemos, no está ajeno a la política. También pensaba en cuando Pablo, ¿verdad? Estuvo cerca también de los sumos sacerdotes y de los gobernantes y que lo metían preso y de todo, él trascendía, ¿verdad? Y cuando Pablo se enfrentó a un gobierno que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, fue cuando le pusieron más obstáculos para proclamar el evangelio, ¿verdad? Entonces, qué importante es que, como dice un versículo que ahorita les voy a leer, sean los justos los que gobiernen, para que podamos orar en libertad, para que podamos tener nuestra Biblia. Bueno, ¿cuántos sabían que tenemos un Día Nacional de la Biblia gracias a un proyecto que se aprobó en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Es por eso este es el mes de la Biblia. Necesitamos que quienes gobiernen sean los justos para que el pueblo se alegre, dice la palabra del Señor también. Y yo estoy seguro de que aunque ninguno aquí es rey, aquí pueden haber muchos José de Egipto y pueden haber muchos Daniel que estuvieron al lado, hombro a hombro con el rey, que el Señor los puso con un propósito, con dones de administración para impactar a toda la nación en la que ellos trascendían. ¿Cuántos lo creen? Aquí hay Josés y hay Danieles también. Dios nos ha dado poder y nos ha dado autoridad espiritual y somos llamados a ser protagonistas. Hay una frase que la vez pasada la conversaba con Raymond también, de una canción famosa que tal vez ustedes la escuchen,